Rafael Cores, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Pues muy bien, aquí de viernes y un placer estar contigo y con toda la audiencia. Buenísimo, Rafa. Oye, hay un estreno muy esperado por ahí. No nos Sí, adelantemos, pero venga. fíjate que además tenía muchas ganas de hablar de esta película porque la vi, por suerte, hace varios meses en lo que se llama un screening adelantado, pero no me dejaban hablar de ella. Firmé un papel en el que no podía contar nada de Michael. Por fin se estrena, que por cierto, se estrena con mucho retraso. Esta película se tenía que haber estrenado ya el año pasado, pero hubo problemas, tuvieron que rehacer la mitad de la película, pero ya tenemos el biopic autorizado por la familia y por los gestores de su legado de Michael Jackson. Como está autorizado por la familia, es una historia, yo diría, 90% positiva, ¿no? De este genio del rey del pop, que nos lleva desde sus inicios, cuando era el niño pequeño de los Jackson 5, nos cuenta la historia de la relación mucho con su familia, sobre todo con su padre, que lo interpreta Colman Domingo. Yo creo que es una de las cosas interesantes de esta película, ese papel de ese actorazo que para mí que es Colman Domingo. Y bueno, una relación muy complicada con un padre abusador en algunos momentos. Después también nos muestra a un Michael Jackson muy perfeccionista, por supuesto habla del talento musical y del baile que tenía este hombre y también de su complejo de Peter Pan, que hacía que ya adulto se entendiese más con los niños y con los animales. Tenía afición a tener mascotas, pero vamos, un chimpancé, me parece que cebras incluso, bueno, compraba animales exóticos y los metía allí en su enorme casa. Entonces, vemos esa parte de Michael Jackson desde sus inicios, desde niño, hasta el momento quizá más alto de su carrera. A partir de ahí ya no entra en la parte oscura de las acusaciones que sufrió Michael Jackson, incluso juicios. Bueno, cuenta episodios dramáticos, como cuando se le quema la cabeza haciendo un anuncio de Pepsi, y realmente yo no sabía que había sido tan peligroso ese accidente, no sé si es que lo exageran en la película, pero tengo que destacar que el papel de Michael Jackson lo hace Jafar Jackson, el de adulto, ¿no? El del joven adulto Jackson, que es un sobrino de Michael Jackson, que lo hace muy bien. Es un chico que no tenía prácticamente experiencia actuando, sí es bailarín, sí tenía experiencia bailando y se nota, baila muy bien e imita muy bien los bailes de su tío, pero es que además demuestra que puede actuar y que puede cantar. Yo creo que solo por esa interpretación y por la música, aunque como digo, no deja de ser, pues bueno, un biopic autorizado y más bien un poco rosa, positivo de Michael Jackson, que a algunos les sabrá quizá un poco a poco que no entren las partes oscuras, pero eso nunca lo vamos a ver porque yo creo que nunca la familia va a aceptar ese enfoque y ceder los derechos de las canciones, como aquí sí las vamos a poder disfrutar. Es una película que está bien hecha y que recomiendo que vayan a verla a los cines. Definitivamente creo que orientada a los fans del artista. Y sí, siempre esa dicotomía de poder separar al humano, al ser humano del artista, presenta sus complejidades. Para los fans seguro, pero yo te diría que también para cualquiera, ¿eh? Es una película que además tiene mucho ritmo y no se hace larga para nada, divertida. Después, para el que no quiera ir al cine, se puede quedar en casa viendo una de Charlize Theron, que se titula Apex, que es un thriller de supervivencia en el que Charlize Theron interpreta a una mujer adicta a la adrenalina que se pone a prueba a sí misma metiéndose en la naturaleza australiana, emprende una ruta en un río y ahí se encuentra con un hombre que en un principio parece que la está ayudando, indicándole el camino, pero luego resulta que ese hombre pues es más bien un astuto asesino que interpreta Taron Egerton
y se genera pues una película de un thriller casi que de acción en el que tenemos una persecución y bueno, entretenida para pasar un rato, no tiene más. Charlize Theron viene haciendo películas de este tipo, sobre todo que van directamente a Netflix en los últimos 2 o 3 años y esta es una más. Sí hay una serie interesante también en streaming, está en HBO, bueno, en streaming o en cable en HBO o en HBO Max, el servicio de streaming de HBO, que es de Richard Gadd, que es el creador de Baby Reindeer. Ese Una que es gran serie, sí, actor sí, sí. y guionista y director. Aquí crea esta serie que se titula Half Man, como medio hombre, que es la historia de 2 hermanos que en realidad no son hermanos de sangre, pero que se criaron juntos cuando eran chicos con 2 caracteres muy diferentes, uno feroz y leal, el otro más bien tímido, tranquilo, apacible. Después de pasar toda su juventud juntos, se separan, viven cada uno años por su lado y 30 años después, en la boda de uno de ellos, aparece el otro, pero muy cambiado, llega tenso, inquieto, y ahí se sale una explosión de violencia casi, pero también de decirse las verdades de muchos años antes, y empieza en la serie como un flashback, un ida y venida que empieza en esos años 80 cuando ellos eran chicos. Y bueno, tiene su parte de thriller, se van descubriendo cosas que no parecían lo que eran en un principio. Así que una buena serie, como la mayoría de las series de HBO, la verdad, que suele ser sinónimo de calidad, esta Half Man. Te traigo un documental, no te fallo. Bien. Aunque es un poco curioso este, no es el típico documental que solemos recomendar. Se titula This is a Gardening Show, es decir, este es un show de jardinería o más bien horticultura, más que jardinería, porque aquí tenemos a Zach Galifianakis, este actor cómico súper divertido, que te mueres de risa con él, y lo que hace es que en 6 episodios va entrevistando por un lado a niños y por otro lado a expertos en, pues eso, en horticultura, en huertas, en hacer crecer las plantas, les va preguntando cosas y es por un lado didáctico y por otro lado muy divertida esta serie para los que, bueno, para los que tengan jardín o huerta, por supuesto, y para los que les guste Galifianakis como a mí, que es un tipo bien divertido, pues también recomendable. Y esta se puede ver en Netflix, como también pueden ver en Netflix el spin-off de animación de Stranger Things, que se titula Stranger Things Tales from 85. Aquí lo que hacen, bueno, aprovechando el éxito en Netflix de la serie, de las varias temporadas de Stranger Things, se inventan esta un poco versión, como digo, con dibujos de animación, pero que es como un twist a lo que pasó en Hawkins, en el pueblo donde ocurre toda la historia de Stranger Things, en el invierno de 1985. Tenemos los mismos personajes de la serie, pero también algún personaje nuevo añadido. Y la idea, el showrunner, todo el concepto, viene precisamente de un chico al que pudimos entrevistar, que se llama Eric Robles. Le recomiendo la entrevista porque tiene una historia este hombre que nació en Burbank, en Los Ángeles, pero es de padre mexicano, madre salvadoreña, y llegó a triunfar en el mundo de la animación y en Netflix sin tener estudios universitarios y casi de casualidad, porque él le gustaba mucho dibujar desde siempre, pero no tenía la posibilidad de ir a una universidad a aprender animación o a estudiar historia del arte y se metió a policía. Y estando en la academia para convertirse en policía, ahí un profesor, esto nos lo cuenta él, es muy interesante, vio que se dedicaba todo el día a dibujar en la clase y le dijo, pero tú lo que tienes que hacer es dibujar. Y lo contactó ahí y poco a poco, pues ahora aquí dirigiendo ni más ni menos que una serie de animación de Stranger Things en Netflix. Así que muy interesante la historia de Eric Robles.
Buenísimo, buenísimo. Pues nos dejas una vez más con buena carga de tarea para elegir, ya sea algún documental, histórico, lo que sea. Ahí está toda la oferta. Siempre tratamos de poner un poco para todos. Y te lo agradecemos mucho, Rafa. Muy buen fin de semana.